A ver, chicos, por última vez les digo, abriten sus cámaras para poder comenzar, porque se está evaluando. Estamos sacando notas finales del año. Si tú a menos no pones tu parte, entonces no creo que te vaya bien, porque tus puntajes no van a condicionar. Comencemos. Vamos a ver el tema del colesterol. Según los estudios, los estudios médicos, nos dicen que se convierte como una especie de enfermedad a consecuencia de ¿qué? A ver, ¿quién me puede decir? Cuando hay un exceso de colesterol, ¿a consecuencia de qué? A ver, ¿quién me responde? De la grasa. ¿Cómo? Grasa. Grasa. Bueno, el colesterol es grasa, ¿no? Forma parte de la grasa, pero en sí, ¿cuál fue la causa principal de esto? ¿Mm? ¿Alguien puede, ¿Alguien puede aumentar de nota participando? Los chicos les sobran notas porque no participan. Muchas notas tienen. A ver, vamos a ver. ¿Alguien puede leer esa parte? A ver, vamos a ver qué nos dice. Yo la puedo leer. A ver, ¿te escucho? El colesterol es una molécula lípida encontrada exclusivamente en los animales y en los seres humanos, aunque todo organismo viviente contiene esteroles de diferente tipo. El colesterol es un alcohol sólido de alto peso molecular y tiene como estructura base al ciclopentanoperhidrofenantreno, una molécula tetracíclica de 17 carbonos. A partir de esta molécula base se adicionan un grupo polar hidroxilo y 10 átomos de carbono para dar una molécula de 27 átomos de carbono y un grupo polar hidroxilo en su átomo de carbono número 3, figura número 1. Ajá, acá está la figura número 1. Como ustedes están observando, esa es la estructura de un colesterol. Bueno, el colesterol todos los seres vivos lo tienen. Todos. Todos los seres animales lo tienen. Una cosa que en su forma natural lo tengas y otra cosa que te excedas. La persona no puede excederse de una cantidad, ¿no? De su normalidad de colesterol. La colesterol, como ustedes mismos están observando, es más que moléculas de lípidos, ¿no? Que viene de un alcohol. Estos, cuando se encuentran a gran cantidad, estas moléculas se almacenan en muchos lugares de nuestro organismo, en especial nuestras arterias. Nuestras arterias no pueden estar colapsadas de colesterol, no pueden. De lo contrario, no vamos a tener una buena circulación. Entonces, el colesterol, cuando se incrementa a gran cantidad, estos forman masas grandes, ¿no? Que son los triglicéridos. Ahorita vamos a dar un estudio lo que son los triglicéridos. Pero vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales? A ver, ¿alguien puede leer esto? Este último que dio la lectura, ¿quién fue? ¿Me puede dar su apellido? Susanida, profesor. Susaníbar. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? A ver, Portilla. Funciones. Fuente de energía. La función más conocida de los lípidos es servir como fuente de energía. Los ácidos grasos, cuando son oxidados dentro de la célula, liberan la energía necesaria para llevar a cabo diversos procesos biológicos.
síntesis de moléculas, transporte de sustancias a través de las membranas y movimiento o trabajo mecánico. Gracias. A ver, Jesús Vega, ¿puede leer esto? Jesús Vega. Sí, profe. Debido a que los ácidos grasos dentro de las células son tóxicos, por su efecto detergente, su almacenamiento celular se realiza en forma de triglicéridos en gotas lípidas. Para neutralizar dicho efecto, la triglicéridos son moléculas no polares insolubles en el agua y químicamente consisten en la unión ester de tres ácidos grasos alglíceros hidros. A nivel tisular, estos compuestos constituyen el tejido adiposo, donde también sirve de aislante Jesús Vega, ¿tienes problemas en tu audio? No escuchamos. térmico de los tejidos adiposos, donde también sirve de aislante térmico de los tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos. Es importante destacar que aunque la mayoría de las células pueden almacenar triglicéridos, solo los adipocitos los almacenan en cantidades significativas y después para su utilización por otros tejidos. Gracias, Jesús. Bueno, estas moléculas generalmente se convierten ya en moléculas tóxicas que no se pueden ni siquiera disolverse en el agua, ¿no? Ellos son los llamados triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas grandes. Ellos contienen muchos componentes de ácidos grasos y estos forman atomicidades gigantes depuradas. O sea, quiere decir que el organismo no lo necesita. Entonces, estas sustancias, como les dije inicialmente, se almacenan en muchos lugares de nuestro cuerpo, ¿no? Estos se almacenan formando grandes masas, ¿no? La grasa que va acumulándose poco a poco se va a ir acumulando en grandes partes de nuestro cuerpo, en especial nuestro abdomen. Entonces, en el abdomen se acumula mucha grasa. Por eso que hay personas que se hacen la liposucción, se operan, entonces pasan por una cirugía especializada para extraerse esa cantidad de masa que es inservible, ¿no? Otros lo combaten a base de dieta, pero el detalle es que los triglicéridos no se disuelven así, no se pueden. Por eso, muchos de los infartos cardíacos, los infartos renales, los infartos hepáticos, estos tipos de infartos se dan a consecuencia de los triglicéridos. Estos triglicéridos, cuando se acumulan en grandes cantidades de masa en el torrente sanguíneo, no deja circular la sangre, no lo deja, lo tapa. Es como que si en una tubería de agua, donde circula abundante agua, tú pones un tapón, ¿no? Entonces, al poner un tapón, el agua ya no recorre. Así sucede. Los triglicéridos se convierten como tapones. Ellos cubren el capilar del conducto sanguíneo. Pero, ¿qué pasaría si ese capilar fuera muy importante, como el caso de un nervio, perdón, de un conducto que va a llegar al cerebro? ¿Qué pasaría? Entonces esa sangre no va a ingresar al cerebro y es un problema muy peligroso, porque al no llegar la sangre al cerebro se produce el infarto.
o no puede llegar la sangre debidamente al corazón y se convierte en un infarto cardíaco. Entonces, estos se pueden corregir a partir de una buena alimentación. Nosotros en nuestro alrededor tenemos una infinidad de alimentos, uno se llaman alimentos saturados y los alimentos insaturados. ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Los alimentos saturados o los alimentos insaturados? ¿Y quiénes son los que conforman? Primero vamos a ver, ¿quiénes son los alimentos insaturados? ¿Quiénes son? Tenemos, por ejemplo, los vegetales, las grasas vegetales, el aceite de oliva, el aceite de la aceituna, el aceite de toda componente vegetal, como por ejemplo las lechugas, ¿no? Tienen aceite especial, la palta, ese aceitito, esos son alimentos insaturados. Otros alimentos insaturados tenemos el pescado de consistencia animal, el pescado, ¿no? Ese aceitito del pez es vitamínico, ¿no? Es vitamínico. Esos son los alimentos insaturados. ¿Y cuáles son los alimentos saturados? Los alimentos saturados son aquellos, ¿no? Como el caso de las grasas animales. Por ejemplo, el cerdo, ¿no? El pollo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la grasa de la res, ¿no? Todo lo que es consistencia animal también se incluye como como alimentos saturados, ¿no? Todo lo que son embutidos, ¿no? Por ejemplo, las jamonadas, los hot dog, ¿no? Es decir, o sea, no es que esos alimentos sean venenosos para nuestros cuerpos. Está bien, ¿no? En esa parte estaríamos hablando de alimentos insaturados, pero el detalle es que estos alimentos están formados por aditivos. Estos aditivos, ¿no? Que generalmente está conformado por químicos que que hacen que estos alimentos puedan durar grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, los atunes. Los atunes o todo lo que son alimentos en tarros, ¿no? Que tienen un periodo reglamentario en el consumo, ¿no? Sí lo tienen. Pero el consumo excesivo sí es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque estos alimentos, por ejemplo, en el caso del atún, en el interior hay un líquido. Ese líquido que tiene como función principal es prevalecer la sustancia por grandes periodos de tiempo. Entonces, estos aditivos químicos, muchas veces el hombre lo consume. Entonces, esto se convierte como un alimento saturado, ¿no? Las sustancias que se utilizan recíclicamente, como el caso de las frituras, el consumo de toda procedencia, como el caso de la salchipapa, de las hamburguesas, ¿no? También está el pollo a la brasa, ¿no? Estos alimentos, claro, tienen sustancias nutritivas, pero por otro lado tiene aditivos tóxicos, ¿no? Por eso que se consideran como alimentos saturados, que no son aptos para consumirlos en tiempos prolongados. Esto se hace en brevedad, ¿no? En la brevedad posible. Pero en sí, estos alimentos no es dable consumirlo de una manera consecutiva. Por ejemplo, las frituras que ustedes ven en las calles. Estas frituras, el aceite
el aceite lo hacen con la grasa del animal, ¿no? No sé si ustedes tendrán por ahí una amistad, pregunten, les dejo como una pequeña tareita, pregunten si el consumo de estas frituras, ¿cómo lo hacen? ¿De qué grasa, de qué lo hacen? ¿Lo hacen del aceite que venden en las tiendas? No lo hacen eso, porque ese aceite es muy caro, pero sí con la grasa del animal, no como el caso del grasa del pollo, uno de ellos, estos al estar en grandes temperaturas, estos se disuelven a manera de grasa dura, ¿no? Entonces esta grasa, al estar en contacto con otros alimentos que sí son fiables para la alimentación, estas las eliminan, no solamente las sustancias nutritivas, sino las ponen tóxicas. Entonces, el consumo de ellos sí se hace un poco peligroso. Chicos, entonces, estos, al ingresar al torrente sanguíneo, se convierten en los llamados grupos de ácidos grasos o el colesterol, ¿no? Entonces, este colesterol, cuando ya se satura, se convierte en triglicéridos. ¿Ah, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o esa pregunta de qué? Al final del tema. A ver, ¿alguien puede leer esto? A ver, Valerie Florian. A ver, Valerie, ¿puede leer esto, este párrafo? Valerie, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, léete ese párrafo. Ya. Son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, en la que un grupo anónimo amino y la otra carboxilo o ácido se unen a carbono. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que se denomina radical. Ya, gracias. Acá tenemos las componentes de un aminoácido. El hidrógeno, el grupo hidrógeno, tiene como un átomo principal fijo al carbono, ¿no? El carbono, para que se convierta en un aminoácido, tiene que tener un hidrógeno, por ley. Tiene que tener un grupo carboxilo y además un grupo amino. Un grupo amino son 3 componentes esenciales. Si no tienen o falta uno de ellos, no sería un aminoácido. Entonces, esta R significa un radical. ¿Qué quiere decir? Que está enlazado a otras moléculas similares a él. ¿Ya? Entonces, es lo que nos da a entender. Y acá tenemos gráficamente cómo son los aminoácidos, ¿no? Siempre tenemos el hidrógeno, tenemos el NH2, tenemos el carboxilo, ¿no? Entonces, estos 3 que están juntos al carbono, ¿no? Ya sería una molécula de aminoácido, ¿no? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en cada gráfico siempre están estos grupos, ¿ven? Un carboxilo, un amino, un hidrógeno y el carbono que siempre está unido a ellos. Entonces ahí tenemos una serie de aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos presentes en los seres humanos? O sea, en nosotros. E inclusive hasta los seres inferiores, ¿no? Como son los mamíferos, las aves, los peces, ¿no? Los reptiles, todos ellos. ¿Quiénes lo conforman? La fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, la treonina, el
triptófano, la valina, la arginina y la histidina. Entonces, estos son componentes esenciales para lo que representa el metabolismo. Chicos, ¿preguntas? Ninguna, profesor. ¿Todo ok? Ya, entonces, esto es lo que se refiere, ¿ya? A ver, actividad, vamos a ver. Chicos, esta ficha se encuentra en la plataforma. Puede descargarlo para poder trabajar, ¿ya? Lo que pasa es que el repaso no figura en el libro. No hay este repaso. Pero ya lo estoy haciendo como referencia al preexamen que van a tener ustedes en el mes de diciembre. Entonces, esto... Profesor, ¿no hay tema del colesterol? ¿Cómo dices? ¿No hay tema del colesterol en el libro? No, este repaso de todo lo que hemos hecho. En la siguiente clase vamos a seguir con el repaso. Vamos a seguir para que ustedes puedan estar un poco nutridos, ¿no? En conocimientos. Chicos, pero ustedes tienen su plataforma. Ahí pueden verificar. Ahí les he subido. Pueden descargarlos. Y podemos hacer esta actividad. Ya, a ver. Actividad. Vamos a ver. A ver, le doy unos segunditos para que vean su plataforma. Es necesario que lo tengan y si es posible lo descargan para trabajar todos juntos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Listo. A ver. La primera pregunta. Dice, ¿qué nivel de colesterol es preocupante? ¿No? Miren, chicos, ustedes cuando ya comienzan a tener familia, comienzan a tener una carrera profesional, ustedes cuando ya van a navegar, ¿no? Al nuevo mundo social, siempre estos parámetros van a estar presentes en su vida, porque siempre van a hablar sobre el tema del colesterol, ¿no? Sobre todo las chicas que se preocupan por tener un cuerpo genioso, ¿no? Siempre ellos hablan del colesterol. Pero, ¿cuáles son los niveles de colesterol que ya es preocupante, ¿no? ¿Cuál es estos niveles? Primero hay que ver la edad. Miren, los niños, hasta los jóvenes, tienen un rango de colesterol, ese rango es muy amplio. Claro que si se excede demasiado también es peligroso, pero son pocas las probabilidades, porque por lo general un niño no tiene ese riesgo de sufrir un infarto, no lo tiene, ¿no? A no ser que tenga un shock, ¿no? Un shock que le pueda permitir llegar a esto. Pero muy pocos son los que tienen este tipo de infartos. Más o menos a partir de la adolescencia, ese rango va disminuyendo cada vez, ¿no? Entonces, a partir de los 20 años,
ya comenzamos con lo que es la amplitud del colesterol que ya se reduce. Entonces, en este caso, los niveles máximos y mínimos que puede tener una persona en colesterol es desde, voy a poner acá, a ver, aquí sería desde 125 hasta 200 miligramos por decilitros. ¿Ya? De colesterol. Si tú te excedes de ese valor, ya estamos en problemas. No puedes pasar sobre ese rango. Ojo, me estoy refiriendo desde los 20 años. ¿No? Desde los 20 años hasta arriba, ¿no? 21 años, 23, 30 años. Entonces ya, si tú sobrepasas de esos valores, entonces ya es preocupante, ¿no? Entonces, de 125 hasta 200 miligramos por decilitros, entonces puedes tener esa aceptación. Menor a 125, muy difícil que puedas tener, pero aproximadamente, si tienes esa cantidad, sería agradable, ¿no? Si tienes 130, 150, que lo es lo ideal, ¿no? Excelente. Pero si ya llegas a 200 o sobrepasas, ahí sí. Sobre todo por temas cardíacos, ¿no? Relacionados a problemas cardíacos. Eso sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Chicos, entonces, en este caso, ustedes deben de tenerlo en cuenta porque de todas maneras ustedes lo van a ver, ¿ya? Si una persona tiene 250, ya pues, ni qué hablar, pues, ¿no? A ver, chicos, ¿pueden copiar eso? ¿No? ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Todo está bien, ¿no? Todo está ok, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, ¿Los sí, sí. triglicéridos están relacionados con la diabetes? ¿Cómo dices? ¿Los triglicéridos están relacionados con la diabetes? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo que están relacionados con la diabetes es la glucosa. Es la glucosa, ¿no? Ahí está relacionado con la diabetes. Pero hay muchas personas que comienzan primero con los problemas
de triglicéridos, todas esas cosas, y el cuerpo se complica. Se complica y por lo general ya viene la diabetes, ¿no? O sea, ya se complica todo, se complica. O sea, si una persona consume mucha grasa, tú puedes decir, sí, pero no tengo nivel de glucosa. Pero si hay un descuido, que por alto nivel de glucosa que puede tener la persona, entonces, con el tiempo puede sufrir de diabetes. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se distorsiona. Eso sí, sí es cierto. Pero el colesterol puede ser una de las causas que una persona puede ser diabético. Sí, puede ser una de las causas. Pero en un bajo porcentaje. Lo que sí, la glucosa, cuando aumenta, ahí sí llegas a un rango que sobrepasa y ahí sí viene la diabetes. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya. 2. A ver, creo que todavía hay tiempo. A ver, ¿cómo influye el sistema circulatorio? Acá faltó, ¿no? ¿Cómo influye en el sistema circulatorio por los niveles altos de glucosa, colesterol y triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿cómo influye? Provoca problemas cardíacos. ¿No? Influye eso. Problemas cardíacos, claro que eso ya se complica con síntomas como dolor de cabeza, ¿no? Dolor del cuerpo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? También es el sistema circulatorio influye cuando hay personas que sufren de varices, ¿no? Entonces acá también le vamos a agregar, provoca problemas cardíacos, de varices, por ejemplo, ¿no? Etcétera. ¿No? Entonces, esto es lo que provoca los altos niveles de glucosa, colesterol. La glucosa no puede excederse, no puede sobrepasar de 150 miligramos por decilitros. No puede excederse, ¿no? Si tú tienes esa cantidad menor, estás excelente. Pero si ya sobrepasas de esa cantidad, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Chicos, nos estamos viendo.